¿Se escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ya, entonces continuaremos. Habíamos visto todo lo que era la historia clínica, cómo teníamos que hacer el análisis de las diferentes estructuras que tenemos que tomar en cuenta para poder dar un diagnóstico y hacer un plan de tratamiento. Hay que hacer, bueno, el análisis facial, hay que tomar las fotografías de frente, en serio, sonriendo, para poder ver cuáles son las características que tiene el paciente y si es que se cumplen, ¿no?, los cánones de belleza y de armonía en el rostro del paciente. Y cómo podemos nosotros mejorar y trabajar lo que es la parte estética de los dientes. Ya vamos a hablar de simetría cuando vemos los dos lados trazando una línea media. Facial, vemos si los dos lados son proporcionales, ¿no? Si tienen una simetría adecuada, si no hay algún tipo de abultamiento o algo que nos haga modificar o cambie las características normales del paciente. Hay que ver también la armonía. Ya les han debido indicar en semiología estomatológica cómo se miden y cómo se hacen los análisis. El análisis de tercios faciales, tercio cerebral, tercio respiratorio, tercio digestivo. El tercio digestivo se va a dividir en en tres partes, tiene 3 tercios. Ya una parte superior corresponde al labio superior y 2 partes inferiores corresponden al mentón y labio inferior. Ya las reglas de los quintos, tenemos que hacer líneas paralelas a la línea media facial que van a pasar una por el extremo externo del lóbulo de la oreja, por el ángulo externo del ojo, ángulo interno del ojo, del otro lado lo mismo, ángulo interno, ángulo externo y el lóbulo de la oreja. Y vamos a medir los quintos y vamos a ver si es que hay una proporcionalidad adecuada entre estos, ¿ya? Otra de las características que tenemos que tomar en cuenta es que en sonrisa, el labio, las comisuras labiales van a coincidir con las pupilas. Entonces hacemos una línea de las pupilas hacia la comisura labial para ver si es que la sonrisa es amplia o está acorde a las características faciales del paciente. Y la línea de la sonrisa, ¿cómo tiene que ser? ¿No? Ahí vamos a marcar, cuando hacemos el registro de línea de la sonrisa, vamos a ver el borde inferior del labio y vamos a marcar hasta dónde llega cuánto de material dentario muestra. Y tenemos que ver que el borde inferior del arco superior tiene que coincidir con el borde superior del labio inferior, el bermellón del labio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una sonrisa armónica y tenemos que ir considerando estas características para hacer un análisis facial adecuado. También vamos a ver el perfil del paciente, que vamos a verlo de acuerdo, se relaciona mucho a lo que es la maloclusión del paciente. Vamos a ver perfiles convexos, perfiles cóncavos y perfiles rectos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir utilizando diferentes mediciones. Podemos ver en sonrisa, fíjense, el labio superior e inferior, la línea del arco superior que acompaña lo que es el borde inferior o el borde superior del labio y las distancias que van a haber intercanina entre los incisivos laterales y entre los centrales. Ya, entonces tenemos que tomar en cuenta para ver cómo vamos a nosotros devolver al paciente las características adecuadas cuando hagamos una rehabilitación con prótesis fija. ¿Ya? También se va a aplicar a lo que es la prótesis removible en algún caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la armonía facial? Es el equilibrio proporcional entre las estructuras óseas, tejidos blandos, labios, diente. Eso no va a significar la perfección, sino un equilibrio entre todas estas estructuras. ¿Ya? Entonces tenemos que ver las estructuras óseas, cómo se van proporcionando, se van desarrollando, van muy de la mano del biotipo facial y de las características raciales del paciente. Los tejidos blandos, si es que el paciente ha tenido tal vez alguna
hipertrofia o algún tipo de abultamiento o crecimiento que nos puede generar un aumento de tamaño de algunas de las regiones. Los labios, si son labios delgados, si son labios gruesos, cómo es el cierre labial del paciente, si es que tiene que forzar para hacer algún tipo de movimiento, y los dientes, que son los que sobre los que nosotros vamos a trabajar, viendo lo que son las características de forma que van relacionadas a lo que es la cara del paciente, cómo es la cara del paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen cara larga, entonces los dientes se van a asociar a eso, igual al biotipo facial. Los biotipos faciales son dólico facial, mesofacial y braquifacial. El dólico facial se caracteriza porque las dimensiones verticales son mayores que las dimensiones horizontales, entonces tiene una cara larga en relación a una cara ancha. Entonces, ¿cómo van a ser los dientes? Van a ser ovoideos, van a ser alargados, en algunos casos van a ser triangulares. ¿Cómo van a ser los dientes de un paciente braqui? Pueden ser más chatos, eso pueden ser un poco más anchos, entonces pueden ser más gruesos. Entonces ahí tenemos que ir viendo la diferencia. Igual, entre mujeres y varones, ¿cómo son los dientes? Los dientes son más finos, ¿ya? Y se va a ver que, por ejemplo, los incisivos laterales son más triangulares en las mujeres que en los varones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos van a generar que el paciente sea armónico o no, o tenga una armonía facial adecuada o no, ¿no? No decimos que al tener dientes chiquitos la persona es anormal, ¿no? En ningún momento, sino que no hay o puede ser que al ser chiquitos haya una armonía facial adecuada en el paciente. Entonces, tenemos que ir viendo las características de cada uno de nuestros pacientes, ¿ya? En relación a los perfiles, ¿cómo vamos a medir el perfil? Trazamos una línea que pase por la vela perpendicular al plano de Frankfurt. Tenemos el plano de Frankfurt que va de porio no orbitario y una línea perpendicular a este plano. ¿Ya? Ahí vamos a ver perfil recto, perfil cóncavo y perfil convexo. Otra forma de medir es trazando una línea que va desde la vela hasta mentón. Y ahí vamos a poder ver si el perfil es convexo, vamos a tener que el maxilar superior va a estar por delante. Si el perfil es recto, no vamos a tener ningún problema, va a pasar por la línea que tracemos, y el perfil cóncavo se va a caracterizar porque el mentón está más adelante, entonces vamos a tener una cara anterior. Ya bueno, un mentón en posición anterior. El análisis labiodental es importante porque vamos a ir viendo la relación de los dientes con los labios en relación a la sonrisa. ¿Ya? Como les decía, las líneas de la comisura e interpupilar deben ir paralelas al plano de referencia horizontal. Entonces tienen que ser paralelas nuestra línea intercomisural con nuestra línea bipupilar. Los movimientos de los labios pueden variar con el paso del tiempo y resultan apreciables al sonreír. Lo que les comentaba, un paciente joven va a sonreír y va a mostrar más dientes superiores. A medida que va pasando el tiempo, nuestra línea de la sonrisa va descendiendo y va a empezar a mostrar material dentario superior e inferior. Ya más adelante vamos a ver que desciende más nuestra línea de la sonrisa y mostramos más cantidad de material dentario inferior. ¿Ya? Bien, al sonreír normalmente se ven solo los dientes superiores, mientras que al hablar se van a ver los inferiores. Entonces tenemos que ir viendo nosotros y haciendo todos estos análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablando con el paciente, charlando. Ustedes tienen que ver que el paciente no es un cupo, no es, llega el paciente, aquí tengo 2 coronas, entonces aquí mis coronas se han llegado. No, el paciente es una persona que va al consultorio o va a la clínica y tienen que atenderlo como les gustaría que a ustedes les atiendan. ¿Ya? Eso tengan siempre claro.
o como si alguno de sus familiares quisieran que lo atiendan, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre peleamos y discutimos con los médicos, porque los médicos nos menosprecian a nosotros, a los odontólogos, ¿no? Yo no tengo nada contra los médicos, pero ellos creen que nosotros somos solo sacamuelas y tapamuelas. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros nos preparamos casi igual que los médicos. Anatomía, histología, embriología, todo llevamos a la par de medicina. Patología, la parte de crecimiento y desarrollo, y microbiología, todo eso lo vemos igual. Lo único que nosotros nos especializamos en cabeza y cuello y en lo que es la parte odontológica, netamente, ¿no? La parte dentaria. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y los médicos tienen un trato muy extraño, no generalizo, pero son personas muy poco empáticas con los pacientes. Entonces, eso también tenemos que nosotros ver. Tenemos que buscar ganarnos al paciente. Cuando uno se gana al paciente y tiene la confianza y el paciente está seguro que el tratamiento o tiene la confianza de que nosotros estamos haciendo bien y que los tratamos bien y demostramos nuestra seguridad al hacer el tratamiento, el paciente no va a desconfiar de nosotros y todo el tratamiento que nosotros le propongamos lo va a aceptar. Y esos tratamientos son los que mejor salen, ¿no? Entonces, tenemos que ganarnos la confianza del paciente. A ese punto voy. No lo vean al paciente como un cupo, véanlo como un ser humano, un familiar que tienen ustedes, bueno, no familiar, digamos, pero una persona a la cual ustedes tienen que solucionar el problema y ganar su confianza. Entonces, de esa forma ustedes van a poder conseguir y tener un buen resultado en su tratamiento. ¿Ya? Durante la juventud y con el maxilar inferior en reposo, vamos a ver que se van a mostrar 2 a 4 milímetros del tercio coronal, de la corona. Vamos a ver 2 a 4 milímetros. ¿Ya? A medida que va pasando el tiempo, fíjense cómo es el cambio. Paciente joven, mostramos dientes superiores. Ya empieza a crecer, empezamos a mostrar dientes inferiores. En una edad más avanzada, poco diente superior, más diente inferior. Y cuando ya somos adultos mayores, mostramos prácticamente todas las piezas dentarias inferiores. Ya, eso tienen que tomar en cuenta también cuando vayan a hacer una placa completa, una placa total en prótesis removible. No vayan a devolverle a una persona de 80 años una sonrisa de 20, ¿no? O de 25 años. Sabemos cuáles son las características. Sí, podemos mejorar y dar la apariencia de una persona de 50, 60 años, digamos, pero no vamos a mostrar, no le vamos a poner los dientes así, ¿no? Sus dientes van a estar largos y va a gritar que esa placa es falsa, ¿no? O que no son sus dientes naturales, que es una placa. Entonces tenemos que ver esa forma de reponer o rehabilitar al paciente. ¿Ya? La dimensión vertical es una distancia que vamos a tomar nosotros. Se puede tomar como referencia estos puntos, ¿no? Punta de la nariz y borde anterior del mentón. Va a ser la distancia que vamos a tener entre estos y a medida que pase el tiempo, esta distancia va disminuyendo. Van a ver en los abuelitos cómo es su dimensión vertical. Esta es reducida. Y en los jóvenes esto va a ser aumentada. Y esto está determinado ¿por qué? Por las piezas posteriores. Las piezas posteriores nos van a determinar la altura de esta, o la distancia entre de esta dimensión. ¿Ya? Es por eso que cuando se van perdiendo las piezas posteriores, esto va disminuyendo y se aparenta mayor edad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que nosotros controlar. ¿Y cómo vamos a reponer? Reponiendo nuestras piezas posteriores, ya sea con implantes, con coronas o con placas, evitando que haya extrusión de las piezas al lugar edéntulo. Entonces podemos ir mejorando de esa forma. ¿Ya?
tenemos que hacer una evaluación craneofacial en relación al biotipo que tenemos del paciente. El mesofacial presenta un patrón esqueletal clase 1. ¿Han visto cuando hablo de maloclusiones, entienden a qué me refiero? Sí, doctor. ¿Sí? A ver, ¿me puedes explicar? Por ejemplo, en el caso de mordida cruzada, como nos estaba indicando, según el perfil facial, doctor, puede indicar una mala oclusión de los pacientes. Ya sí está la idea, digamos, ¿no? Vamos a ver que la maloclusión o la malposición dentaria es una y puede ser esta malposición, puede ser dentaria netamente o puede ser esqueletal. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando un paciente tiene clase 1, el maxilar y la mandíbula están en una relación adecuada. Vamos a tener un overjet adecuado. Vamos a tener, ¿cuánto es el overjet? 2.5. ¿Se acuerdan? Ya, otra tarea para la casa ya tenemos, entonces ahí. Doctor, ese es el overjet normal. ¿Se ubican cuál es el overjet y cuál es el overbite? Doctor, Sí. el overjet es el entrecruzamiento, el entrecruzamiento de los dientes verticales con una distancia horizontal. Y el overbite es lo contrario, es el entrecruzamiento horizontal de una distancia vertical entre los dientes. No. El overjet es el horizontal y el overbite es el vertical. Lo dijo al revés. Está bien. Sí. Entonces, la posición de los maxilares en un paciente clase 1 es, podríamos decir que es armónica, ¿no? Que el maxilar y la mandíbula crecen de la misma forma. Cuando es clase 2, vamos a ver que el maxilar está adelantado, ya sea porque el maxilar es grande o la mandíbula es pequeña. Y en la clase 3 es la famosa mordida cruzada, en el que la mandíbula es más grande, el maxilar es más chico. Entonces va a haber una mordida invertida, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, el paciente mesofacial tiene características de paciente, bueno, de un patrón clase esqueletal 1, en el cual el maxilar y la mandíbula están adecuados, están acordes, el crecimiento de los dos es acorde. ¿Ya? La cara va a tener las características de proporcionadas, el diámetro vertical, que es la altura, y el diámetro horizontal, que es el ancho, son simétricos, o están en una relación. La relación del maxilar con la mandíbula es normal y la musculatura no tiene ningún tipo de alteración. ¿Ya? El paciente clase 2, o el paciente, perdón, dólico facial, presenta una cara alargada, el paciente con cara larga. ¿Ya? Entonces la dimensión vertical, toda la parte vertical predomina en relación a la horizontal. Ya la musculatura es débil, los músculos son débiles, los huesos son débiles, es fácil hacer movimientos en este tipo de pacientes. Ya se asocia mucho a lo que es la clase 2 por las características que tiene, la mandíbula más atrás, la rotación, crecimiento hacia abajo, entonces hace que nuestra mandíbula pueda estar en posición hacia atrás y hacia abajo, y el maxilar hacia adelante. ¿Ya? Vamos a ver que tiene relación con el apiñamiento dentario y la altura facial anterior es mayor que la posterior. Eso es ya un análisis cefalométrico que se puede hacer, ¿ya? Tienen tendencia a mordida abierta, ¿ya? Estos pacientes
dólico-faciales. Y los pacientes braquifaciales, si se fijan, tienen la cara más corta, pero es más ancha, ¿ya? Entonces, la mandíbula va a ser cuadrada. Las arcadas igual van en relación al biotipo. Las arcadas pueden ser cuadradas, pueden ser de alguna forma rectangulares. La musculatura es fuerte, los músculos son poderosos, los huesos son bien, bueno, ¿qué se puede decir? Son bastante duros. Cuesta mucho hacer movimientos en estas piezas, tarda más hacer movimientos en relación a la parte ortodóntica, ¿no? Y también se relaciona bastante lo que son patrones clase 2 y clase 3, porque muchas veces tiene una rotación hacia adelante de la mandíbula y genera una mordida cruzada, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el análisis funcional, que se les había dicho que tienen que hacer su presentación. Hemos analizado la situación y ahorita les voy a dar las características de cómo tiene que ser el trabajo para la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué pretendemos ver nosotros en esta evaluación oclusal? Contactos oclusales del arco superior con el arco inferior. Ver la relación cúspide-fosa que hay generalmente en los dientes posteriores, la sobremordida horizontal-vertical, las guías incisiva y la guía canina que se van a ir formando de acuerdo a los movimientos articulares que el paciente realice, ¿ya? Aquí vamos a ver más claro lo que es la clase 1, 2 y 3. Y a la clase 1, como tenemos una correcta relación, nos basamos en Angle en relación a la parte oclusal. ¿Qué nos dice Angle en relación a clase 1? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se define la clase 1 de Angle? Doctor, que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe estar en contacto con el surco de desarrollo mesiovestibular del inferior. Del primer molar inferior, exactamente. Entonces, esa es la clase 1 de Angle. Esa es una pregunta de examen de grado que se puede dar, ¿ya? Ahora, fíjense, la clase 1 de Angle es esta. Fíjense cómo es la relación canina. ¿Dónde ocluye el canino superior? Ocluye con la vertiente distal del canino inferior y con la vertiente mesial del premolar. La clase 2, fíjense, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está por delante de el molar inferior. ¿Ya? Entonces está en relación casi al premolar. Entonces esta es la clase 2 molar. Fíjense automáticamente la canina cómo cambia. La vertiente distal del primer molar superior o del canino superior está en relación a la vertiente mesial del canino inferior. Cuando era al revés, ¿no? La vertiente mesial del canino estaba en relación con la vertiente distal del inferior. Cambio, la vertiente distal del canino superior está en relación a la vertiente mesial del canino inferior. Es la clase 2. Y la clase 3, vamos a ver que nuestra cúspide mesiovestibular del primer molar superior está por detrás de nuestro molar inferior. Ya, lo mismo el canino. Fíjense cómo están las vertientes y la relación del canino. Está el canino superior por detrás del canino inferior. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar bien claro porque esto les va a servir siempre. Ya, sáquenle una foto si quieren a esta imagen. Ya. Entonces, una vez que ya hemos visto la posición de oclusión de las piezas, vamos a ir viendo cómo vamos a evaluar la estructura de cada una de las piezas que vamos a tratar o el análisis de las características oclusales de nuestro paciente. Fíjense esta oclusión. Líneas medias coinciden, la posición de los dientes cómo está. Tal vez se pueda pensar en hacer un alargamiento coronario, no se ve, es una pequeña gingivoplastía, pero nada más para mejorar. Pero fíjense la relación oclusión de los caninos está adecuada, no se ven los molares, pero fíjense la interrelación que tenemos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que buscar en los tratamientos.
Y para eso nosotros vamos a hacer este tipo de preparaciones. Tallamos, después de hacer un análisis radiográfico, viendo cómo están nuestras raíces, cómo está el hueso, la cantidad de tejido que tenemos, todo eso, y vamos a preparar nuestras coronas. Podemos hacer una rehabilitación completa con coronas y puentes, ¿ya? Este es el caso de este paciente. Hemos hecho el tallado de canino a canino. Fíjense cómo se han tallado. Estos ya están con hilo de retracción para la impresión definitiva, ¿ya? Entonces, desgastamos bastante material porque tenemos que reponer la estructura y que llegue a esta situación, ¿no? Entonces, tenemos que ir desgastando y viendo. Hay que ver lo que es la proporción corona-radicular. Lo ideal es 1:2. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra corona, bueno, vamos a dividir al diente en tres porciones, ¿ya? Una va a ser la corona y 2 dimensiones similares vamos a tener la raíz. Entonces, esa es la proporción adecuada. La óptima es 2:3, cuando demostramos o se queda viendo 2 partes de la corona y tenemos 3/3. Y la mínima es una relación 1:1, cuando nuestra corona y nuestra raíz tienen las mismas dimensiones. Ya, entonces eso tenemos que ir viendo. Y eso se va a ver dependiendo de la inserción del diente dentro del alvéolo. Vamos a ver cuánta cantidad de hueso tenemos ahí para poder trabajar. ¿Ya? El diagnóstico va a ser la síntesis de todos los datos que hemos encontrado en nuestro estudio. Vamos a hacer nuestra historia clínica, primero la historia clínica médica, después la historia odontológica, los exámenes extraorales e intraorales, los complementarios y los de estudio. Al año, cuando ustedes entren a fija, lo primero que van a tener que hacer es tomar fotos del paciente. Tomar las fotos en serio, perfil, sonrisa y 3/4. Ya les voy a indicar cuáles son las fotos que vamos a ir tomando y cómo tienen que ser el examen fotográfico, la toma de registros, ¿ya? Luego van a tomar modelos. Lo primero que van a hacer es eso. Reciben al paciente, hacen la historia clínica, vemos que necesita el paciente, se paga el presupuesto y empiezan con todos los datos. Hacen la historia clínica ya bien profunda, toman los datos médicos, datos odontológicos y toman impresiones preliminares. Estas impresiones preliminares van a ser nuestros modelos de diagnóstico, en los que vamos a poder analizar y estudiar qué es lo que tiene ese paciente. Es importante tener este registro porque el paciente muchas veces se olvida cómo ha llegado. Entonces, los estudios fotográficos y de modelos nos van a ayudar a demostrar al paciente cómo hemos avanzado y qué es lo que hemos hecho en el trabajo, y además que nos va a servir en la parte de diagnóstico, que es importantísimo, ¿ya? Entonces van a tener que tener un modelo de estudio, un modelo de diseño y un modelo de trabajo. El modelo de estudio es el modelo donde vamos a nosotros planificar y estudiar todas las patologías que el paciente pueda tener. El modelo de diseño es cuando ustedes van a hacer la preparación en el modelo del trabajo que se le va a hacer al paciente. Si al paciente se le va a hacer una corona jacket, por ejemplo, de porcelana en el sector anterior, entonces ese tallado, esa preparación, nosotros la tenemos que hacer en nuestro modelo de diseño. Nos van a mostrar el modelo de diseño a los docentes y si vemos que está adecuado y lo aprobamos y empiezan recién a tallar ustedes en el paciente, ¿ya? Entonces, y después viene ya el modelo de trabajo, que es cuando ya tallamos, tomamos la impresión y llevamos al laboratorio, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia de trabajo que tienen que realizar, ¿ya? El plan de tratamiento y pronóstico va a abarcar 4 puntos. Uno es reconocer y entender el problema. Cada paciente es único, cada paciente es especial. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que tratar al paciente de una manera individual. Cada caso diferenciar de los otros casos que vayamos a ver. Si bien la forma de trabajo va a ser similar en muchos casos, cada paciente es único,
¿no? Tenemos que trabajar de manera individual con cada uno de ellos. Hay que explorar e identificar el problema. No solamente pensar en que, está roto este diente, voy a hacer la corona y listo. No, hay que ver por qué, cómo y para qué vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a devolver la estética, vamos a devolver la funcionalidad, vamos a devolver la autoestima del paciente en muchos casos. Entonces tenemos que identificar el problema. Hay que interpretar y explicar este problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha sucedido esto? Puede ser que el paciente tenga una mordida muy traumática y por eso se haya roto la pieza, digamos, ¿no? O por morder algo, o simplemente un punto de contacto prematuro, pero tenemos que saber explicar ese problema y solucionar después ese problema, ya sea de forma, utilizando diferentes técnicas que podamos trabajar. Puede ser ortodoncia, puede ser solamente haciendo un desgaste selectivo, o puede ser necesario tallar completamente el diente y hacer una restauración, una corona. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a trabajar y dar la solución en base al modelo biopsicosocial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver. Vamos a hablar de bio en relación al trabajo que vamos a realizar nosotros en el paciente, en la boca del paciente. Psico, mejorando la autoestima y tomando en cuenta lo que el paciente quiere y considera. Y social, relacionado al entorno en el cual el paciente se va a desenvolver. ¿Ya? Es clarito el ejemplo que les he dado, creo, en la clínica, en el laboratorio, de las personas que se hacen tallar los dientes y se ponen coronas de oro, ¿no? Porque eso demuestra, digamos, que tienen una, en el medio en el que están, demuestran que tienen un poder económico o tienen la disponibilidad económica de poder realizarse ese trabajo, ¿no? En cambio, en otros aspectos, la estética es la que prima, entonces tiene que tener dientes blancos. Muchas personas se hacen hacer carillas sin necesidad, pero como está de moda y como quieren sus dientes igualitos que los artistas, que los presentadores de televisión, se hacen hacer las carillas, lentes de contacto. Entiendo que no son necesarias en algunos casos, ¿no? Entonces, depende mucho del círculo social en el cual el paciente se desenvuelve. Entonces, tenemos que considerar todas esas características, ¿ya? El plan de tratamiento y el pronóstico vamos a considerarlo de acuerdo al grado de destrucción de la pieza. Fíjense esta foto. Fíjense el grado de sarro que tiene, de tártaro, que cubre hasta el tercio medio de la corona. Fíjense la retracción o la reabsorción ósea que este paciente tiene, mostrando tanta raíz. En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso? Valorar, hacer una limpieza, pero al retirar este cálculo, los dientes van a quedar flojos, porque aparentemente esto es lo que está reteniendo al diente, ¿no? Hay que ver si solamente es un tratamiento de estética. Fíjense en este caso. ¿Qué es lo que ha pasado? Este paciente aparentemente tenía un tratamiento de conductos, por eso el cambio de coloración. Ya, o puede tener una que se llama mortificación pulpar por algún trauma y por eso ha cambiado la coloración. Entonces, ahí tenemos que ver si vamos a hacer un blanqueamiento interno para devolver o bajar un poco esta tonalidad y después hacer una corona o hacer una carilla o algo que nos permita mejorar esta. ¿Ya? Hay que ver la disponibilidad de tiempo para las consultas. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, los pacientes que van a la facultad tienen que entender que no se le va a hacer el tratamiento tan rápido como en una clínica particular. Entonces, hay que ver cuánto de disponibilidad de tiempo tiene ese paciente para las diferentes consultas y sesiones que vayamos a necesitar. Y en el consultorio, de la misma manera, hay que hablar con el paciente y ver qué disponibilidad de tiempo tiene para que se pueda hacer. Porque muchas cosas no dependen solamente de nosotros. Dependemos del laboratorio, del mecánico dental, del material que nos llega o no. Hay muchos factores. Los procedimientos multidisciplinarios que tenemos que hacer, como en el caso de este paciente. Primero, valorar. Analizamos bien. Aparentemente aquí tiene restos radiculares. Entonces, este paciente va a pasar primero por cirugía para la eliminación de estos restos. Periodoncia para
la limpieza y el tratamiento periodontal, que tal vez incluso si vemos, si hay posibilidad de salvar estas piezas, hacerle un injerto óseo, un injerto de encía para que vaya mejorando. ¿Ya? Luego de eso pasará a ser operatoria con las curaciones, endodoncia y recién vamos a pasar a fija. ¿Ya? Y lo más importante, que es la firma de un consentimiento informado. Ustedes, para cualquier tratamiento que hagan, sea el más sencillo de todos, que puede ser una profilaxis, alguna cosa, tienen que tener la autorización del paciente y hacerle firmar al paciente indicándole que el paciente está de acuerdo con el tratamiento que se le va a realizar. Eso nos deslinda de cualquier problema legal que pueda haber después, ¿ya? Y más ahora que están en etapa de formación. Y también estamos pasando por épocas muy complicadas en las cuales el paciente o tiene un pariente abogado o tiene algún amigo abogado y andan con el abogado al lado. Entonces, y están buscando quién les haga el tratamiento gratis o de quién beneficiarse, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes siempre tengan ese consentimiento firmado antes de empezar cualquier tratamiento, ¿ya? Hay que ver de devolver una oclusión estable o conseguir una oclusión estable, sin parafunciones. ¿Cuáles son las parafunciones? El bruxismo y todas las patologías que puedan llegar a alterar lo que es la posición de oclusión. Ver que el paciente tiene una eficiencia masticatoria adecuada, mastique bien con los dos lados y no tengamos ningún tipo de alteración. Vamos a ver la estética, que es importante, y la capacidad de adaptación del paciente al aparato que se le va a poner, ya sea la corona, el puente o en alguna otra especialidad, algún tipo de aparato que vaya a utilizar. ¿Ya? La prótesis parcial fija puede ser dento soportada o implanto soportada. La dento soportada es la que nosotros estamos aprendiendo a hacer. Tallamos, preparamos nuestros pilares y ponemos nuestras coronas. La implanto soportada es cuando utilizamos los implantes intraóseos, los ponemos en el maxilar y los vamos a atornillar, los vamos a cementar, ya sean las coronas o los puentes, en los diferentes implantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. También vamos a ver que vamos a trabajar directamente con lo que es prótesis removible, porque muchas veces nosotros vamos a generar los pilares para que las prótesis removibles posteriormente se adapten y puedan estar en boca, ¿ya? La prótesis removible tiene algunas ventajas. El costo es más bajo en relación a una prótesis fija. Es rápido la ejecución en relación a la prótesis fija. Facilidad de higiene porque al retirarse nosotros podemos cepillar, enjuagar, poner en un líquido antiséptico y volver a utilizar. Menor número de consultas en relación a lo que es la prótesis fija, ¿ya? Y bueno, está indicado en pacientes con dificultades motoras de higiene y locomoción. Aunque también podemos usar prótesis fija en estos pacientes porque es algo más natural y va a estar fijo en la boca y no va a tener ningún tipo de molestia, va a parecer que tienen sus mismos dientes, ¿ya? Las prótesis removibles, o bueno, las prótesis totales son las mucosoportadas, que son las que normalmente trabajamos y las que ustedes están aprendiendo a hacer ahora en laboratorio y al año van a hacer en paciente, y las implanto mucosoportadas, en las que vamos a tener igual los implantes y sobre los implantes vamos a poner nuestra placa, ¿ya? Entonces, estas son las diferentes variantes que vamos a utilizar. La prótesis total, implantos o mucosoportado, puede ser, tenemos los implantes, los ponemos y tenemos como unos botones o los O-ring o los retenedores en bola, los cuales van a ir una parte macho en el implante y parte hembra en la placa. Y estos van a entrar como broches y van a encajar y no se salen, tienen una buena sujeción. Ya de acuerdo a Hirschfeld, en 1937, afirmó que la pérdida de un primer molar o de otra pieza dentaria en la cadena de causas y efectos puede llevar hasta 80 diferentes alteraciones. Entonces, fíjense
Muchos pacientes se quejan de que abren la boca y les duele la articulación, o suena, o rechina. Entonces, eso es porque si vamos a contar los dientes que tiene, le faltan piezas dentarias, o están en mal posición las piezas dentarias, o al haber sacado una pieza dentaria, las piezas vecinas migran. Entonces se inclinan hacia mesial, hacia distal, o la pieza superior se extruye. Entonces hay diferentes factores que nos van a producir la falta de una pieza dentaria. Entonces es importante hacer que el paciente esté consciente de eso y que reponga las piezas dentarias que le faltan. ¿Ya? Hablamos de la curva de Wilson y la curva de Spee, que ustedes ya deben dominar esto de acuerdo a fisiología de la oclusión. Y también vamos a ver esta parte en lo que es el análisis funcional que ustedes van a realizar. ¿Ya? Hasta aquí vamos a ver, chicos. No sé si tienen alguna